A continuación vamos a aplicar el teorema de Bernoulli, el cual nos dice que tenemos una cantidad constituida por tres términos, un término que se refiere a la presión absoluta, más un término que se refiere a una presión estática, más un tercer término que tiene que ver con la presión dinámica del fluido. La suma de estos tres términos siempre nos va a dar el mismo valor, o sea, una constante dentro del fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico esta suma de tres términos en cualquier punto dentro del fluido, siempre voy a obtener el mismo valor. Entonces vamos a ver de qué manera aplicamos este teorema para resolver este problema en donde deseamos conocer la velocidad con la cual sale el agua por un orificio que se ha aplicado en la base de un recipiente. Muy bien, tenemos entonces nuestro recipiente que posee agua. Si ponemos un sistema de referencia, el nivel de agua del recipiente se encuentra a una altura I1. Este recipiente posee una sección transversal caracterizada por el área A1 y mientras el recipiente se esté vaciando, el nivel de agua descenderá con la velocidad V1. Por otro lado, en la base del recipiente tenemos el orificio, que se encuentra a una altura I2 respecto de nuestro sistema de referencia, y el orificio tiene una sección transversal, o sea, un área A2 conocida por nosotros. Y el fluido estará saliendo con una velocidad V2 y esta es la incógnita que tratamos de dilucidar, o sea, con qué velocidad sale el fluido por la base de este recipiente. Puesto que los orificios que podemos practicar en un recipiente generalmente son mucho más pequeños que la propia área del recipiente, podemos afirmar que esto se cumple. El área 1 será mucho más grande que el área del orificio. Por otro lado, Bernoulli nos pide que trabajemos con sistemas en donde hay conservación de masa. Esto quiere decir que si en el recipiente está bajando el nivel de agua es porque por el área 1 está pasando una cierta cantidad de agua por unidad de tiempo que tiene que ser exactamente el agua que sale por el orificio en la misma unidad de tiempo. Con lo cual estamos diciendo que el caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Puesto que por definición caudal es área por velocidad, el caudal en el punto 1 será A1 por B1 y el caudal en el punto 2, o sea en el orificio de salida, será A2 por B2. Si de aquí despejamos B1, obtenemos que B1 será A2 dividido a 1, todo multiplicado por B2. Ahora bien, prestemos atención al cociente entre A2 y A1. A2 dividido A1, puesto que A1 es mucho más grande que A2, este cociente será mucho menor que 1. Por lo tanto, va a quedar que V2 está siendo multiplicado por un número que es muy pequeño, con lo cual V1 será un número muy pequeño. Con lo cual podemos afirmar que V1, o sea, la velocidad con la cual el nivel de agua del recipiente desciende, es mucho más pequeña que la velocidad con la cual sale el agua por la base del recipiente. En particular, y a fines prácticos, vamos a suponer que la velocidad con la cual desciende el nivel de agua en este recipiente es prácticamente cero. Dicho esto, ahora si aplicamos el teorema de Bernoulli a los puntos 1 y 2, porque de esto se trata el teorema de Bernoulli, puesto que esta suma de tres términos siempre da el mismo resultado, si yo lo aplico en el punto 1 me va a dar un resultado y si lo aplico en el punto 2 me va a dar el mismo resultado, con lo cual puedo igualar las expresiones, quedándome que la presión en el punto 1, o sea aquí arriba, yo aquí tengo la presión en el punto 1 y el orificio está conectado a la salida, por lo tanto tendré una presión P2, la presión que existe en el punto 1 más el término correspondiente a la presión estática, más el término correspondiente a la presión dinámica, tiene que ser exactamente lo mismo
a aplicar esta misma sumatoria de tres términos en el punto 2, o sea, la presión en el punto 2 más el término correspondiente a la presión estática más el término correspondiente a la presión dinámica que existe a la salida del recipiente. Ahora bien, acabamos de decir que B1 es prácticamente cero, con lo cual este término se cancela. P1 y P2 resultan ser la misma presión, puesto que el recipiente está abierto, con lo cual está conectado a la presión atmosférica, y el orificio también sale al medio exterior, al aire, con lo cual también está conectado a la presión atmosférica. Por lo tanto, P1 es igual a P2 y ambas valen la presión atmosférica, con lo cual P1 y P2, al ser iguales, se cancelan. Con lo cual, lo único que nos queda es este término de aquí, o sea, densidad por gravedad por la altura del nivel de agua en el punto 1, va a ser exactamente igual a densidad por gravedad por la altura a la cual se encuentra el orificio de salida, más el término correspondiente a la presión dinámica en el orificio de salida. Y observemos que se cumple algo muy interesante. La densidad no es una variable relevante en este problema. Esto quiere decir que cualquier fluido que yo coloque dentro de este recipiente saldrá con la misma velocidad, puesto que la densidad se cancela. Si de aquí despejamos, nos va a quedar que G por I1 menos G por I2 es igual a 1/2 de B2 al cuadrado. Y finalmente, si de aquí despejamos y sacamos factor común, llegamos al resultado de nuestro problema. La velocidad con la cual sale el agua por la base del recipiente, o sea, por el orificio practicado en la base del recipiente, será 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas que hay entre el nivel de agua del recipiente y el lugar en donde se encuentra el orificio de salida. O sea, la velocidad con la cual sale el fluido por la base del recipiente depende pura y exclusivamente de esta diferencia de niveles, de I1 menos I2. Esta es la variable relevante al problema. No depende de cuánta agua tenía inicialmente el recipiente y no depende de qué altura se encuentra ubicado el orificio. Depende de la diferencia de estos dos niveles. La velocidad con la cual sale el fluido por la base del recipiente está dado por esta expresión y se pudo obtener aplicando el teorema de Bernoulli en dos puntos dentro de este fluido. Una clave que tiene la aplicación del teorema de Bernoulli es que, puesto que lo voy a aplicar en dos lugares diferentes, uno de esos lugares es en donde se encuentra la incógnita de mi problema, puesto que a mí me interesaba saber con qué velocidad sale el agua por la base del recipiente, deberé aplicar el teorema de Bernoulli en ese punto. Y el otro puede ser cualquiera. Me conviene elegirlo en el nivel de agua, que es aquí en la parte superior, en el punto 1, puesto que, por las consideraciones que se mencionaron previamente, puedo cancelar el término correspondiente a la presión dinámica en el punto 1, puesto que el nivel de agua mientras se va vaciando el recipiente desciende con una velocidad V1 muy pequeña, prácticamente despreciable. Es por eso que al aplicar Bernoulli en el punto 1 se me simplifican algunos términos.